Bueno, en esta parte del libro de los espíritus se trata, ¿no?, de las semejanzas físicas y morales. Y Allan Kardec hace una serie de preguntas aquí. Es la segunda parte, ¿no?, el libro 2, el capítulo 4, pluralidad de las existencias, ¿no? Y va a tratar en este tramo de las semejanzas físicas y morales. La primera pregunta aquí es la 207 y trata de que los padres normalmente transmiten a sus hijos su semejanza física. Y la pregunta de Kardec a los espíritus, si ellos también transmiten un parecido moral, una semejanza moral, ¿será que transmite? Y los espíritus son muy objetivos aquí, ¿no? No, puesto que se trata de almas o espíritus diferentes. Entonces, el cuerpo procede del cuerpo, pero el espíritu no procede del espíritu. O sea, nosotros no nos creamos unos a otros. Dios es quien nos crea. Entonces, nosotros no transmitimos nuestras parecenças morales para nuestros hijos, ¿no? Así que lo que nosotros tenemos son transmisiones consanguíneas que hacen parte, ¿no?, de la hereditariedad, pero la cuestión moral, esto no se puede transferir para los hijos de esta forma como se transmite por genética las características físicas, ¿no? Y hay un desdoblamiento de la pregunta que Kardec hace, y dice así: ¿de dónde proceden las semejanzas morales que existen a veces entre padres e hijos? Y la respuesta es muy interesante, porque son espíritus que son simpáticos y que se atraen por la similitud de sus inclinaciones. Se sienten confortables unos con otros y entonces hay una parecença moral. Pero a veces también no es solamente una atracción positiva. A veces hay una atracción incluso negativa, porque se asemejan justamente en esta característica moral negativa. Entonces asumieron compromisos en el pasado y uno atrae al otro. Y puede ocurrir de nacer como padres y hijos, como oportunidad de rescate, de reparación de las problemáticas que han creado en el pasado, ¿no? Podemos ir para la 208. Y esta trata de que si los espíritus de los padres no ejercen influencia sobre el hijo, ¿no?, después del nacimiento, ¿será? Los padres sí tienen una influencia, lógico, y una influencia normalmente muy grande, ¿no? Y ellos dicen que ya habían dicho esto, que los espíritus deben coadyuvar a su mutuo progreso, apoyarse en su mutuo progreso. Y de esta manera, ¿no?, los padres tienen una tarea, una misión, que es justamente auxiliar en la educación de sus hijos, desarrollar en sus hijos todos sus potenciales por medio de la educación. Y es por esto que unos espíritus a veces actúan, no reciben la oportunidad de ser padres, otros hijos y viceversa. Vamos pasando por estas oportunidades de auxiliarnos mutuamente. Ahora, cuando los padres fallan, que no cumplen bien su papel, descuidan la educación moral de los hijos, entonces se hace responsable por no haber cumplido con su papel. Esto vale para los papás, para las mamás, y los espíritus son muy objetivos. La responsabilidad de la educación de los hijos es de los padres. Y esto es intransferible. La escuela no hace eso. La escuela cuida de la instrucción, de la preparación del individuo para vivir en el mundo material, pero no considera normalmente la cuestión moral y que el individuo es un ser espiritual, que tiene un papel espiritual para desarrollar en la vida. Esto quien que tiene que cuidar son los padres, porque aunque la escuela sea religiosa, a veces hay escuelas que son religiosas, aún así lo que va a enseñar normalmente la religión ahí son cuestiones dogmáticas, cultos, rituales,
y esto no tiene nada que ver con el aspecto moral de la criatura, que a veces queda descuidado, los padres no cumplen este papel y nadie lo cumple, el individuo entonces se desarrolla por sí mismo en el contacto con otros que también no tienen educación moral, y la cosa se pone entonces bastante compleja, ¿no? La 209 pregunta, ¿no? ¿Por qué los padres que son buenos y virtuosos, a veces de ellos nacen hijos de naturaleza perversa? Vamos, él dice así, vamos decir de otro modo. ¿Por qué las buenas cualidades de los progenitores no atraen siempre por simpatía a un espíritu bueno para animar a este hijo que va a nacer aquí? Entonces, la pregunta está relacionada con la cuestión de que a veces los padres son buenos, son virtuosos, son personas, ¿no? de buena índole, de buen carácter y tal, pero los hijos no corresponden, o uno de los hijos no corresponde, ¿no? Ahí la respuesta es que un espíritu malo puede solicitar padres buenos, porque tiene la esperanza de que sus consejos, su orientación, su asistencia, sus ejemplos, van a auxiliarles a ir por un mejor camino. Y entonces Dios, cuando el espíritu tiene buena voluntad, aunque sea un espíritu retrasado, pero quiere perfeccionarse, y entonces manifiesta este interés, y los padres concuerdan, ¿no? Naturalmente, que van a recibir este espíritu. Entonces el espíritu reencarna de padres muy buenos, de buena índole, reencarna un espíritu ahí que es muy retrasado, como una oportunidad de recibir una buena educación y desarrollarse en aspectos más positivos en la encarnación esta que está empezando, ¿no? Que va a vivir ahora, ¿no? Entonces es bondad divina, y naturalmente han consultado, los buenos espíritus consultan a los papás para ver si aceptan. No se les impone a los buenos una convivencia con espíritus malos e ignorantes si estos padres no aceptan eso, ¿está bien? Vamos para la 210. Aquí la 210 a preguntar: ¿pueden los padres, mediante sus pensamientos y plegarias, atraer hacia el cuerpo de su hijo a un espíritu bueno más que a uno inferior? Entonces, con preferencia, vendría un espíritu bueno porque los padres están orando, están pidiendo. Pero no puede ocurrir esto, no. Pero los padres pueden mejorar el espíritu del hijo que están, ¿no? Ahí concibiendo, están engendrando, y que les ha sido confiado. Y este es su deber. El deber de los padres es educar a estos espíritus que vienen. Ellos no pueden, si hay una programación espiritual de recibir a un espíritu retrasado, y ellos han concordado con esto en la programación espiritual, o tienen necesidad, porque a veces los padres son buenos ahora, son personas de buena índole ahora, pero antes se han comprometido en el pasado, y ahora tener a un hijo de estos difíciles es una oportunidad de reparar los engaños del pasado incluso, ¿no? Entonces, los espíritus malos son normalmente una prueba para los padres, son un desafío, son una tarea que se les presenta como oportunidad para que ellos sean útiles y cooperen con el desarrollo moral de estos espíritus. A la 211, la pregunta es: ¿de dónde proviene la semejanza de carácter que existe muchas veces entre hermanos, y sobre todo si ellos son gemelos, ¿no? Bueno, la respuesta es obvia, no son espíritus simpáticos que se atraen por la semejanza de sus sentimientos y que son felices estando juntos. Así que a veces reencarnan juntos como gemelos porque son muy afines y les gustaría tener la reencarnación juntos, ¿no? Esto todo es programado y les es permitido como oportunidad también de desarrollarse, de avanzar, de crecer. Pero
aquí es una pregunta que trata de un aspecto, ¿verdad? Los espíritus son muy similares de carácter y entonces a veces son muy parecidos en el sentido positivo, ¿no? Y esto puede ponerles juntos, pero también puede ser en el sentido negativo, ¿no? Los espíritus ellos son simpáticos, pero simpáticos en el sentido de no desarrollo, del mal, de querer sacar ventajas, ¿no?, personales en las cosas y tener retraso espiritual, ¿no? Y también pueden nacer como gemelos en esta situación, pero también pueden venir como gemelos porque son justamente enemigos, no concuerdan uno con otro, pelean y tal, y nacen juntos justamente para aprender a respetarse y amarse. Hay todas estas posibilidades, ¿no? Vamos para la 212. En los hermanos, entonces, ¿no? Hay dos espíritus, o mejor dicho, dos almas en los niños cuyos cuerpos están unidos y que tienen ciertos órganos comunes. Son los llamados siameses, ¿verdad? Son espíritus que reencarnan utilizando el mismo cuerpo y que tienen que dividir, ¿no?, esta convivencia en este mismo cuerpo, ¿no? A veces tienen partes que son distintas y otras son comunes. Los cuerpos pueden estar unidos por una parte, ¿no?, de algunos órganos que ellos comparten. Y la respuesta es, ¿no?, son dos espíritus que están ahí. Lógico, ¿no? No es un espíritu dividido, cualquier cosa, esto no existe. Son dos espíritus, pero ellos tienen semejanzas, ¿no? Entonces, nos da la impresión, porque son tan semejantes, ¿no?, que parece ser uno solo, pero es muy común que hablen uno con otro y que evidencien personalidades distintas, diferentes, ¿no? Y es muy interesante esta situación y, lógicamente, ahí están por oportunidad de desarrollo espiritual. Ni siempre es expiación. Muchas veces miramos esto y pensamos, y estos espíritus están en expiación. No sabemos, a veces no es expiación. A veces viene justamente para evidenciar cómo es posible pasar por una situación de estas y convivir bien. Conocemos situaciones que están ahí relatadas hoy en la internet, ¿no?, de siameses que se combinan perfectamente, que se respetan, que todo lo hacen muy bien y no hay pelea entre ellos, pero hay otras situaciones en que se pelean, uno quiere una cosa, otro quiere otra, y son obligados a combinar porque el cuerpo está ligado o tienen órganos que son comunes, es el mismo cuerpo, y tienen que combinar, y esto también es un aprendizaje, de renuncia, de paciencia, de aceptación del otro. Todo esto está ahí, puede estar presente en estas situaciones, ¿está bien? 213. Bueno, puesto que los espíritus encarnan como gemelos por simpatía, ¿de dónde procede la versión que a veces se anota entre estos? Ahí viene lo que ya habíamos comentado, ¿no? No es regla invariable que los gemelos sean espíritus simpáticos, pues también los espíritus malos pueden querer luchar juntos en el teatro de la vida. O sea, piden para venir juntos para poder superar sus traumas, sus problemas, pero también pueden ser puestos juntos compulsoriamente, por necesidad. Se odian tanto, se pelean tanto, están desencarnados y están en el mundo espiritual ahí agarrados, peleando uno con el otro. Entonces reencarnan juntos en un cuerpo que tiene órganos comunes, ¿no? Y ahí va a pasar por esta experiencia. Quizás, y el objetivo es este, ¿no?, aprendan a respetarse y cuando salgan de la reencarnación ya salgan mejores, ya no quieran más pelear, ya llegar a la conclusión de que esto es una tontería, de que no lleva a nada, solo pérdida de tiempo, ¿no? Y pasa a respetarse más. El objetivo es siempre positivo. Nadie reencarna para cosas negativas o para hacer el mal.
Esta programación no existe. Todos reencarnan como oportunidad de desarrollo espiritual, de práctica del bien, de efectivamente evolucionar en el sentido positivo. ¿Está bien? Vamos para la 214. Bueno, ¿qué debe pensarse de las historias de estos niños, ¿no? Son algunos que se agreden en el seno materno, ¿no? ¿Será que estando ahí uno empieza a patear el otro y empiezan a querer pegarse dentro del útero, ¿no? Los espíritus dicen que son leyendas, ¿no? Sería para ejemplificar que su odio era inveterado. Se le hace datar de época anterior al nacimiento, ¿no? Ya viene de encarnaciones pasadas y de intermedios en el mundo espiritual, de luchas, de peleas, de disputas, ¿no? Generalmente, nosotros hacemos confusión, ¿no? Y ahí tomamos estas cosas que son figuras, ¿no? Tomamos como hechos, ¿no? Y hay mucho de esto, muchas veces, y que queda como si fuera, son leyendas, de hecho, que no son hechos, pero que la gente toma como hechos por la forma como es presentado, como es comentado, ¿no? Entonces, en principio, no hay esto de estar ahí en el útero materno peleando y agrediendo unos a otros, ¿no? Esto no habería. 215. Los órganos están en desarrollo, ¿verdad? En este periodo ahí. No hay esta autonomía. Bueno, ¿de dónde procede el carácter distintivo que se observa en cada pueblo? ¿De dónde viene esto? Mira, qué cosa interesante. ¿Cómo se forman los pueblos? Los espíritus tienen familias espirituales, ¿no? Que son formadas por la semejanza de sus tendencias, de sus gustos, e isto são tendências que podem ser mais ou menos purificadas ou tendências negativas, não? Segundo a elevação destes que se estão reunindo. Bueno, um pueblo é uma grande família, em la qual se reúnem os espíritos simpáticos, que têm similitud de interesses, de gustos, de condição, incluso. E a tendência que têm os membros dessa família a unir-se é o origen de la semejanza que existe en el carácter distintivo de cada pueblo. Entonces, va a preguntar, ¿crees que los espíritus buenos y humanitarios busquen a un pueblo duro y grosero? Dice, no, los espíritus simpatizan con las colectividades como simpatizan con los individuos, pues ahí están ellos en su medio. Así que, normalmente, nosotros somos atraídos para los pueblos con los cuales nos simpatizamos. Nacemos en un país o otro, porque ahí se reúnen espíritus que son simpáticos con nosotros, sea por cosas positivas o sea por cosas negativas. Y muchas veces tenemos compromisos del pasado, tenemos reencuentros programados y todo esto, y normalmente nos atraímos, porque se ahora, ¿no? A veces tenemos propósitos distintos. Uno puede ya estar lleno de propósitos superiores, buenos, de reparación, de hacer el bien, y otro seguir rezagado, seguir con intereses de perjudicar, de dañar, de sacar provecho y tal. Pero hay entre ellos la afinidad anterior, cuando juntos hacían las cosas negativas. Uno se arrepintió y buscó un camino distinto, y el otro todavía no. Entonces ahí hay dos posibilidades de ocurrir, ¿no? Que este individuo vaya a nacer ahí donde está el otro, en un pueblo en donde está el otro, por una cuestión, ¿no? De simpatía porque quiere auxiliar, ou de necessidade porque tem que expiar o passado, tem que reparar os erros que tem, ¿no? Então, eles unem, de alguma maneira, os interesses que foram generados em el passado.
Es por esto que se dice que cada pueblo tiene el gobierno que merece, que se merece, dice, ¿no? Hay un dicho que dice así. Pero la situación es que todo lo que tenemos es de acuerdo con lo que merecemos, con las necesidades que tenemos de evolucionar. La familia que tenemos, la escuela para donde vamos, el trabajo que conseguimos. Todo esto tiene relación con nuestras necesidades de evolucionar, de crecer, de desarrollarnos. Entonces, todo está conforme con una programación espiritual de nuestro desarrollo espiritual. Muy bien, pero ni siempre cumplimos con los propósitos que fueron programados. Muchos llegamos al mundo espiritual, y cuando chegamos aí, observamos que não hemos cumprido com todo o que havíamos programado, não? E isto nos põe uma situação bastante complexa, porque programamos realizar tal e tal e tal e tal coisa, e hicimos um 20%. Aí temos que reprogramar para retornar, e vamos reprogramar para retornar em seno dos pueblos donde está nuestro compromiso, con quienes tenemos afinidades, estas cosas todas. Vamos a la 216. Estas cuestiones todas merecen profundización, ¿no? Estamos haciendo dentro del tiempo lo que es posible aquí para examinar. La 216 dice así: conserva el hombre en sus nuevas existencias vestigios del carácter moral de sus anteriores existências? Sí, que trae, ¿no? Esto puede suceder, pero conforme se mejora, cambia, ¿no? Puede también no ser la misma la posición social que ele está ocupando ahora, ¿no? Y si, ¿no? De repente de amo pasa a ser esclavo, los gustos serán distintos, ¿no? Y ahí es difícil reconocer un ser en esta situación, pero a veces guarda los hábitos, las maneras de portarse de la condición social, de la posición social anterior, ¿no? Por esto se ve a veces personas que hoy no tienen riqueza, que están en situación, pero tienen un comportamiento que denota, ¿no? Aquel aspecto de una persona que tuvo ya en el pasado un otro tipo de educación, otro tipo de convivencia, ¿no? Y entonces, siendo el mismo espíritu, ¿no? En las diversas encarnaciones, sus manifestaciones pueden tener, a veces, características de una o de otra. Y ciertas analogías que son, ¿no?, modificadas, bueno, pero por las costumbres de su nueva posición, hasta que un perfeccionamiento notable venga a cambiar completamente su carácter, ¿no? Ahí entonces ya no hay más identidad y no se consigue reconocer, ¿no? Ahí, por ejemplo, de orgulloso y malo puede sí, si se arrepiente, hacerse humilde y humano, ¿no? Entonces, si ha sido conocido como orgulloso, como un individuo malo, y después en otra encarnación, él ya viene con el deseo de corregir esto todo, es más humilde, es más humano, más dedicado al otro, más simple, ¿no? Entonces, una persona no consigue identificar el mismo espíritu, porque está cambiado. Y ahí la pregunta es, ¿también puede cambiar el mundo espiritual? Sí, puede. Puede también cambiar en el mundo espiritual. Aprender cosas y hacer una programación y venir para reencarnar. Y entonces, en esta situación, hay ahí mejoría, ¿no? Vamos para la 217. Bueno, conserva, en sus diferentes encarnaciones, ¿no? Conserva el hombre, serían vestigios, ¿no? Rasgos, sería
físicos, ¿no? Del carácter de sus precedentes existencias ou de suas existências anteriores, como quedaria isto, não? Então, será que aparece características físicas de uma encarnação para outra? Para outra? Bueno, o corpo anterior é destruído e o novo não tem relação nenhuma. Não guarda uma relação com o antigo. O corpo não tem nada a ver com o outro, pero el espíritu se refleja en el cuerpo, ¿no? Ahí, ¿qué puede pasar? Sin duda que el cuerpo es tan solo materia, pero a pesar de eso, está modelado de acuerdo con la capacidad del espíritu, que le imprime cierto carácter, especialmente en el rostro, en la cara, por lo que se dice con fundamento que los ojos son el espejo del alma. Es por donde más se presenta el carácter del individuo, ¿no? Quiere esto decir que el rostro particularmente refleja el alma. Y es por eso una persona excesivamente fea, cuando anima un espíritu bueno, prudente y humano, tiene algo que agrada, mientras que existen rostros muy bellos que nada hacen sentir y por los que se tiene incluso repulsión. Mira qué cosa impresionante, ¿eh? Qué cosa impresionante. Entonces, ni siempre, ¿no? El cuerpo refleja el carácter o la esencia del espíritu. Con la cuestión de la evolución genética, está habiendo, y es una cuestión de selección natural, los cuerpos materiales se van poniendo cada vez más bellos. Y muchas veces el espíritu no está evolucionado, pero reencarna en una familia de una genética característica, ¿no? Y va a tener un cuerpo bellísimo, pero el espíritu ahí encarnado puede ser muy rezagado, muy retrasado en su proceso evolutivo. Y entonces es un alma fea, digamos así, ¿no? Y aunque el cuerpo sea bonito, si la persona mira, ¿no? Con cuidado, con atención, por la expresión, por el rostro, por los ojos, identifica que no hay ahí, ¿no? Una situación de un espíritu que sea bello, de hecho, ¿no? En compensación, yo voy a citar un ejemplo de Chico Javier, ¿no? Cuando más joven, aún era más o menos bello, podría decirse, pero cuando más viejo, el cuerpo era bastante feo, pero la gente le encantaba estar con Chico, mirar a Chico, estar con él, convivir con él, hablar con él, estar a su lado, tocar a Chico, ¿no? ¿Por qué? Porque era una alma bella. Alípio González, que convivió bastante con Chico en muchas oportunidades, ¿no? Nos habló tantas cosas bellas a respecto de él, pero cuando miras una foto, por ejemplo, ¿no? Y ahí dices, Dios mío, pero como un espíritu tan bueno, ¿no? El cuerpo parecía tan feo de esta manera, pero el carácter de bondad del espíritu iba más allá de la organización física, ¿no? Y era percibida por todos. Esto es lo que se trata aquí, ¿no? Hay un comentario de Allan Kardec que dice que, ¿no? Aquí al final de estas cuestiones, puesto aquí, vamos a ver si conseguimos un poco más abajo, ¿no? No teniendo ninguna relación necesaria el cuerpo que reviste al alma en una nueva encarnación con el que ha abandonado, ¿no? Porque, de hecho, va a tener otro origen, ¿no? Otra procedencia muy diferente. Sería entonces, de alguna manera, absurdo pensar en una sucesión o una secuencia de vidas en que haya una semejanza que en realidad solamente es fortuita, ¿no? Bueno, sin embargo, dice, ¿no? Las cualidades del espíritu cambian con frecuencia a los órganos que sirven a sus manifestaciones, ¿no? Así, bajo la más humilde envoltura puede descubrirse la expresión de grandeza y de dignidad,
mientras que en el traje de un gran señor se ven a veces expresiones de bajeza y ignominia. Entonces, ciertas personas procedentes de la más ínfima posición adquieren sin dificultad las costumbres y modales de la alta sociedad. Y parece que en ella vuelve a encontrar su elemento, mientras otras, a pesar de su nacimiento y educación, están siempre ahí en la convivencia, ¿no? Como si estuvieran fuera de su elemento normal, de su centro, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a explicar esto si no es reflejo, ¿no?, de lo que fue el espíritu en el pasado? Muy bien. Vamos ahora a las preguntas que tratan de las ideas innatas. Muy bien. Ideas innatas. Cuestión 218. Gracias, Ciro, por estar pasando las preguntas. ¿El espíritu encarnado conserva alguna huella de las percepciones que ha tenido o algún vestigio tiene ahí, ¿no?, que ha tenido y de los conocimientos que adquirió en las vidas anteriores? Le queda un vago recuerdo que le da lo que se llama ideas innatas. O sea, no nos recordamos, ¿no? Es muy raro el espíritu recordarse de su pasado como un todo, ¿no? Tiene a veces ciertos flashes, ciertos recuerdos rápidos a veces, o impresiones, ¿no? Porque está ahí lo que es llamado en el subconsciente, ¿no?, del espíritu. A veces no se trasladó al nuevo cuerpo. El nuevo cuerpo no tiene elementos para poder comportar las experiencias de múltiples reencarnaciones, ¿no? Pero queda ahí algo vago, ¿no?, que son ciertas ideas que se llaman ideas innatas, ¿no? Aí há um desdobramento 218A, e que diz: a teoria de las ideas innatas não é, pois, uma quimera? ¿No? Quimera, sabéis que es algo así que no tiene existencia, de hecho, que no es concreto, ¿no? Y ahí los espíritus dicen: no, puesto que los conocimientos adquiridos en cada existencia no se pierden, ¿ah? Entonces, no hay una pérdida del conocimiento. Lo que es adquirido queda ahí. Bueno, liberado de la matéria, el espírito conserva todas as experiências, todo o que é acumulado está aí registrado. Agora, durante a encarnação, pode olvidar isto em parte, não? Porque e é momentâneo este olvido. Pero tem uma espécie de intuição, não? Para auxiliar-lhe em seu progresso. Assim que se ele não tuviera está aí tudo acumulado, e ele não tuviera uma espécie de intuição, uma espécie de recuerdo aún que não seja concreto, não? Então, teria que começar todo outra vez. E não é assim. Sempre parte de algo já acumulado, das experiências já adquiridas, de los conhecimentos que ha incorporado e de las conquistas morales também, não? Então, em cada nova existência, o espírito parte desde o ponto al que chegou na existência anterior. E assim vai progressando, vai avançando, não? Há um desdobramento que seria a B também, não? 218B. E aí diz: deve haver, pois, grande conexão entre duas existências sucessivas? Bueno, não é assim sempre, não? Porque a veces suponemos, bueno, de una existencia a otra debe haber una conexión así muy fuerte, debe haber, bueno, muchas veces las posiciones son diferentes, reencarna en situaciones muy distintas, y hay un intervalo ahí en el mundo espiritual, donde puede haber aprendido cosas, haberse preparado, haberse pulido, y viene ya con otras condiciones, entonces ya reencarna distinto, diferente, e já com não tanta conexão com a última encarnação, já com uma conexão mais positiva, em sentido de haver já conquistado um certo progresso espiritual que já não possibilita
la identificación de esta personalidad actual con las personalidades anteriores. Ya hay diferencias, ¿no? Muy bien, entonces avanzamos para la 219. Bueno, ¿cuál es el origen de las facultades extraordinarias que algunos individuos, ¿no? Que no tienen estudios, a veces previos ni nada de eso, parecen tener la intuición de ciertos conocimientos, como los idiomas, a veces la facilidad para el cálculo, a veces para la música. Hoy día están naciendo criaturas já com tantas habilidades em campo da arte, da música, não? E a vezes também com desenvolvimento intelectual tão assim evidente, não? E qual será a origem disto? ¿De onde viene esto? Se não são experiências acumuladas, ¿eh? Então, é um recuerdo do passado, um progresso que já foi conquistado, e então tem uma certa consciência disto. Ahora, ¿de dónde van a proceder? De lo que es llamado consciente colectivo. Bueno, el consciente colectivo no consigue explicar todas las situaciones, ¿eh? Y el cuerpo cambia, pero el espíritu sigue el mismo. Y sigue con todo lo que ha acumulado. Aunque cambie el cuerpo, cambia la vestidura que vais a utilizar, pero el espíritu es el mismo que está atrayendo todo lo que está acumulado a lo largo de estas experiencias que ha tenido, ¿no? La 220, vamos a ver que al cambiar el cuerpo, vamos a ver, cambiando el cuerpo, puede perder ciertas facultades intelectuales, dejando, ¿no? De tener ciertas afición, por ejemplo, el gusto por las artes. Bueno, puede pasar esto, sí. Se ha manchado, ¿no? Esa inteligencia, se hizo mal uso de ella. Entonces, puede también pasar, ¿no? De una facultad permanecer adormecida durante una cierta existencia, porque el espíritu tiene necesidad de desarrollar otras, ¿no? Otras facultades, otras posibilidades. Entonces, vamos a decir, uno que le encanta la música, le encanta la música, le encanta la música, le encanta la música, va siempre a reencarnar y dedicarse a la música y no va a aprender nada más. Entonces, a veces viene una encarnación que no tiene, no va a tener habilidad, no consigue tener oído para la música, no consigue involucrarse con esto y va a desarrollar otros potenciales, otras posibilidades, ¿no? E aí queda em estado latente aquilo que ha aprendido, aquilo que ha acumulado. Quando vuelve ao mundo espiritual, então, já incorporou mais experiência, outras habilidades que não tinha, e aí se recuerda de aquilo que... Então, todos temos certos gustos. E eu tenho uma paixão por la música, não? Uma coisa que para mim é impressionante. Pero en esta encarnación no he podido desarrollar nada relacionado con esto, nada, ¿no? Y intenté piano cuando era pequeño, ¿no? Y aprendía con mucha facilidad. La maestra decía, Dios mío, yo no sé cómo tienes tanta facilidad para eso. Pero no he podido seguir. Entonces, no era programado para esta encarnación. Y lo añelo como si yo tuviera como eu diria, como se extrañara, não, la música, como se extrañara algo que eu hacía neste campo, eu que sei. Pero en esta encarnação, não. Foi outro compromisso. E então, esto pode passar com muita gente. Pode passar isto com vários de nós outros, não? E aí, uno disse assim, pero Deus mío, eu queria tanto poder haver sido, não? Poder haver sido uma pessoa com conhecimentos de matemática que admiro tanto e tal, não sei o quê, e não he conseguido desenvolver nada no campo da matemática nesta encarnação. Compromissos outros,
Ahora puede haber también situación de la persona que se comprometió, tenía una inteligencia muy desarrollada y la aprovechó mal, la utilizó para perjudicar, para engañar, para produzir cosas que perjudicaban a la gente, como las drogas y cosas de esta naturaleza, y después reencarna con autismo, reencarna con deficiencia mental, con ciertas cosas, ¿no? que viene para entonces reparar el daño que ha causado con el uso de la inteligencia. La 221 se desdobla y es la última que está prevista para examinar, ¿no? Y esta dice así: a ese mismo recuerdo que se deben ciertas creencias, será que es a este mismo recuerdo que se deben ciertas creencias relativas a la doctrina espírita, las cuales se registran en todos los pueblos? ¿No? Mira, la pregunta está diciendo que mucha gente acepta aspectos, ¿no? Puntos que el espiritismo presenta de forma natural. Hay gente que no es espiritista y está convencido de que hay la reencarnación. Y lo sabe porque lo sabe, ¿no? Y otros tienen la cuestión mediúnica, ¿no? Y la aceptan con facilidad y no conocen el espiritismo. Entonces la respuesta va a ser: esta doctrina es tan antigua como el mundo. Pero atención, no tenía el nombre de espiritismo, estaba hablando del fenómeno. ¿Está bien? De la comunicación de los espíritus. Y la enseñanza que el espiritismo trae, porque la enseñanza que el espiritismo trae es la propia ley natural, es la ley divina. La ley divina existe desde siempre. Es esto. Por esto vamos a encontrar vestigios de esta doctrina en todas las partes, ¿no? Y esto prueba que es verdadera. Entonces, conservando el espíritu encarnado la intuición de su estado como espíritu, tiene conciencia instintiva del mundo invisible. Pero muchas veces los prejuicios falsean esa idea. El individuo va y frecuenta una religión que desde pequeñito escucha decir que no hay reencarnación, no hay reencarnación, no hay reencarnación. Él cree que no hay reencarnación. Y va y escucha que dice que el espiritismo es cosa del diablo, es cosa del diablo, y la familia piensa lo mismo, entonces el individuo cree que el espiritismo es cosa del diablo. Después tiene una oportunidad, y voy a narrar un hecho, ¿no? Ocurrido con una persona, y entonces aquí termina diciendo que la ignorancia mezcla las enseñanzas espíritas con la superchería. Y con estas creencias tontas del diablo, estas cosas así. Entonces, voy aquí terminar este comentario, ¿no? Para abrir para las preguntas, Ciro, con un ejemplo, ¿está bien? Conocí algunas personas en la Federación Espírita Brasileña, aún cuando joven, cuando llegué ahí, ¿no? Y conocí a una muchacha que venía del interior de Brasil, para Brasilia, para la universidad, para hacer una maestría en la universidad, en donde yo estudiaba. Y nos conocimos en la FED, hicimos amistad y éramos 4 amigos, ¿no? Ahí. Y ella encantadísima con la doctrina espírita, ¿no? Y entonces compró los libros de la doctrina espírita, leía, y empezamos a hacer el evangelio en el hogar en su casa, ¿no? Y ella no nos dijo nada, ¿no? Pero le pasó una experiencia que después nos vino a narrar la experiencia. Porque tuvo que contarnos, porque ya vais a entender, ¿no? Porque tuvo que contarnos después la experiencia. Ella fue a su casa en las vacaciones, que al final del año eran 3 meses casi de vacaciones, ¿no? Y el problema es que cuando ella llegó ahí, ¿no? Su mamá extrañó mucho porque ella estaba mucho tiempo en su habitación
não saía como antes para estar com as amigas, com os amigos, não? E a mamãe começou a desconfiar que ela estava metida com drogas, não? Porque era um comportamento muito raro e además também não peleava, ela sempre tinha muitas peleas e agora não, a niña não respondia, não. Estava muito rara esta niña, não era a mesma pessoa e é muito desconfiada. Não, um dia convenceu a niña que tinha que sair, a niña jovem, não? Era jovem já universitária e tal, não? Fazendo maestria. Lá convenceu a visitar uma amiga, não? Porque queria chusmear aí, a ver, né, em sua habitação se encontrava as drogas, não? Bueno, e lá ela saiu e foi aí à habitação e começou a buscar, a buscar, a buscar. E em um dado momento agarrou a valija dela, ia para pôr assim para o lado, não? E percebeu que a valija estava muito pesada. A valija estava vazia, pero que peso era aquele? E começou a mover aí e encontrou um fundo falso lleno de livros espíritas. Quando a hija chegou a casa, os livros estavam sobre a mesa da sala e a mamá estava branca esperando a hija e le dijo: "¿Qué es esto?" E a hija se quedou pálida, não? Porque sabia, a mamá sempre lhe havia, aí nos contou depois quando volviu, não? Que a mamá sempre lhe havia dito que podia ser o que quisera na vida, pero nunca fuera espiritista, porque havia escuchado del cura en la iglesia que el espiritismo era cosa del diablo. E sempre decía a hija mía, el espiritismo es cosa del diablo, no te metas nunca en esto. Lógico que despertou a curiosidade da niña. E quando tuvo a oportunidade, a primeira oportunidade que tuvo foi a ver de que se tratava. E quando entrou na instituição, foi tão bem recebida na fé. Já imediatamente hizo amigos, não, com nós outros, amistad com os jovens aí. E aquela quantidade imensa de livros, não? E ele gostava de ler, começou a ler e viu que não era nada disso, não? E a mamãe então começou a falar e falar e falar e falar e falar e falava e estava possessa, não? E a hija mirando aí e a mamá de repente dizia: "Não vas dizer nada", e a hija tentou, não, dizer algo e a mamá volviu a falar outra vez e tal e disse: "Não vas a dizer nada", pero mamá, não me dejas falar, mamá. Es que quiero hablar, pero no me dejas. Y entonces la mamá dijo: "Explícate entonces, que voy ahora a callar, quiero escuchar tu explicación". Y dijo: "Mamá, yo no estoy poseída por el diablo, porque el diablo no existe". ¿Cómo que no existe? Y otra vez, y aquella pelea, ¿no? Y la hija aguardó, aguardó. Y ahí después dijo: "Mamá, ¿puedo seguir?". Eu quero explicar-te, mamá, mira, tu não has visto que eu cambiei comportamento? Sim, eu incluso pensei que estavas metidas em droga, antes fuera. Mira, mamá, ¿qué estás diciendo? Que seria melhor meter-me em drogas que com o espiritismo, mamá. Mira que eu estou melhor. Eu cambiei meu comportamento, não estou peleando mais contigo. Não tenho mais interesse de estar com meus amigos aí, fazendo coisas tontas, mamá. Então, la madre, yo voy a quemar estos libros todos. Yo, si tú los quemas, los compraré otra vez, porque voy a seguir estudiando el espiritismo, mamá. Bueno, la hija volvió, casi que la madre no la deja volver, ¿no? Pero quiso venir a visitarla, y por eso la hija nos contó, ¿no? Mi mamá va a venir, y nosotros hacemos el evangelio aquí, ¿no? En mi apartamento, yo no quería dejar de hacer, ¿cómo vamos a hacer? Y le hemos dicho: "Bueno, el día que te venga tu mamá, nosotros vamos a leer la Biblia. Leemos la Biblia y hacemos un evangelio con la Biblia". Ella no lee la Biblia, sí, la Biblia acepta. Muy bien, entonces. Y vino la mamá y fuimos, el día del evangelio en el hogar, estábamos ahí, abrimos la Biblia y ella dijo: "¿Pero vosotros leéis la Biblia?". Sí, señora, sí, leemos la Biblia también, ¿por qué no? ¿Cuál es el problema, no? Muy particularmente el Nuevo Testamento de Jesús. Aí, pero eu não sabia disso, pensava que o espiritismo era coisa do diabo. Não, não é coisa do diabo, é coisa de Jesus, porque o espiritismo é cristiano. Bueno, e aí leemos a Bíblia, comentamos, ela também fez algum comentário. Depois, quando já íamos a sair, ela disse assim: "Bueno, sabes de uma coisa?
yo no voy a aceptar este espiritismo nunca, pero yo tengo que reconocer una cosa. El espiritismo ha mejorado a mi hija, ¿sabes? Mi hija está mucho mejor de lo que era antes. Entonces creo que para algo sirve este espiritismo, ¿sí? Para algo sirve este espiritismo. El espiritismo existe desde cuando hay seres humanos en la Tierra por los fenómenos y porque el espiritismo es la propia ley natural. No nos explica la ley de Dios, nuestro Padre, y ahí vemos en el libro de los espíritus esta maravilla, ¿no? Que son estas enseñanzas. Estoy a la orden, Ripciro, si hay alguna pregunta. Gracias, hermano Carlos. Y bueno, qué bonita esa anécdota, ¿no? Como, por eso es que dice que nada convence más que el ejemplo, ¿no? Y las buenas acciones, ¿no? Y eso es lo que se pide precisamente de los espíritas, pues, y de todas las personas que de algún modo profesen sus creencias, sus religiones, ¿no? Más que discutirlas, vivirlas, ¿no? Practicar. Entonces, este, de verdad que muy agradecidos, muy contentos. Le pedimos disculpas porque teníamos a usted y a las personas, a los hermanos que nos siguen en el estudio, porque teníamos problemas con el internet, por eso no pudimos conectarnos antes y todo fue casi que en vivo, pues. Pero bueno, son cosas que están y que hay que vencerlas, ¿no? Si fuese sencillo, si fuese fácil, bueno, imagínense. Precisamente estas son las cosas que venimos a mejorar y a practicar aquí, ¿no? La paciencia, Muy bien. todas estas cosas, ¿no? De todos modos, hermano, no se salva de preguntas, ¿no? Ya tenemos aquí varias preguntas, tenemos varias a través del chat de la aplicación y el chat de WhatsApp, de mensaje fraternal, bueno, tiene varios saludos, pues, la urbana Aura Celeste, Marjorie Carmona lo saluda, la señora Consuelo lo saluda y le hace una pregunta aquí. Dice así: buenas tardes, hermano Carlos. Los padres que no conocen de espiritismo y les llega un hijo con mala conducta, ¿cómo lo pueden ayudar? Mira, qué interesante, ¿no? La pregunta. Nosotros hoy estamos convencidos de que hay mucha gente que necesita el espiritismo y no sabe de esto, ¿no? Hay mucha gente que, de hecho, necesita, pero no lo sabe, pero lo sabrá algún día. E como podemos auxiliar estas pessoas que não são espíritas, não travam contato, não leem os livros, não sabem, a vezes, que há espiritismo, ou pensam, incluso, que o espírito é uma coisa não, de brujeria ou del demônio, estas tonterias assim. Podemos auxiliar por la oração. Podemos orar por estas pessoas. Nada, ni nadie nos pode impedir de orar por las pessoas, em nossa interioridade, em nossa intimidade, orar por eles. Não? E isto auxilia como? Los buenos espíritos aproveitam essas vibrações positivas que emitimos em favor das pessoas e, se não las pode utilizar de imediato, las acumulam para utilizar quando a pessoa esteja mais preparada para receber esse auxílio. Assim que as orações não se perdem nunca. Se temos oportunidade de falar, a pessoa aceita a conversação sobre o assunto, então tratar do assunto. Pero normalmente lo que les va de hecho a llamar la atención es si tenemos la convivencia, nos observan. Porque ahí, si tenemos el comportamiento cristiano, y esta es la propuesta del espiritismo, esto naturalmente va a atraer a las personas. Yo siempre tengo estas anécdotas, yo me recuerdo de Alípio, que él también nos inspira, tenía muchas anécdotas, ¿no? Interesantes que ilustraba. Y aquí estoy recordando una otra. Mi hija, quando vivimos em Espanha um período, não? E quando volvimos para Brasil, la pusimos em cole que não deu certo, porque ela venia de uma escola montessoriana e o outro colégio era muito diferente, não se adaptou. Então, fomos buscar uma outra escola que fora mais compatível. E o que encontramos foi uma escola católica, que tenía una filosofía similar y tal, pero para ponerla ahí fuimos y hablamos con la madre superiora, que era la directora de la escuela,
que nuestra hija era espiritista, que si había algún problema para eso, que no la íbamos a matricular ahí, entonces íbamos a buscar otro colegio, ¿no? Otra escuela. Y la madre superior dijo que no había ningún problema, que ella jamás sería discriminada ahí por ser espiritista, porque se debería de respetar a todas las religiones. Nos pareció muy lindo eso, ¿no? Y entonces la matriculamos, pero hubo sí discriminación en algunos momentos por parte de las amiguitas de convivencia, porque hacían bromas con ellas, supieron que era espiritista, porque yo no escondía de nadie que era espiritista, y hacían bromas. Y entonces un día me dijo, ay, papá, está muy difícil, papá, porque no, las coleguitas del cole hacen bromas conmigo porque yo soy espiritista y tal, y yo no sé qué hacer. Yo digo, hija mía, esté tranquila, no considera eso, ¿no? Tú ya tienes madurez para no dejarte, no involucrar en este tipo de cosas. Y una cosa papá te va a decir, el día que una de ellas tenga alguna cosa seria que le pase, que necesite de una amiga verdadeira para tratar del asunto, te va a buscar a ti. Espera que vas a ver. E o tempo passou bastante tempo. Um dia ela chegou e disse, papá, ocorreu, não? Eu já me havia olvidado. E ele me dijo, eu lhe perguntei, pero ocorreu o quê, hija minha, não? Uma amiguita minha, papá, mira que coisa, papá, está passando por um problema muito sério. Era daquelas que hacía broma comigo porque eu era espiritista, não? Porque eu sou espiritista. E me vino a falar, papá, e pedir orientação. Porque está desorientada, não sabe o que fazer, porque vai necessitar falar para a mamá o que lhe passou e não sabe o que fazer. E eu lhe dije, mira, hija, lo que papá te dijo, não? Auxilia a hora, e tem que falar assim com a mamá, dile que enfrente, que encare a coisa como tem que ser, e dígale que a hora já ocorreu, tem que encarar a coisa, não? E que há que levar a coisa hacia adelante, pero que tem que falar assim com a mamá, o mais pronto possível e tal, não? E foi, orientou a amiguita, lhe deu suporte moral e tal, não? Em la situação. Então, mira, como é, não? Auxiliemos conforme podamos, em las circunstâncias que se apresentem. E a proposta é que seamos buenos com as outras pessoas, não? E isto, naturalmente, vai criando uma espécie de respeito. É o que se chama autoridade moral, não? ¿Está bien? Y la mejor forma de auxiliar a los demás es en la convivencia misma, ¿no? Si tenemos la oportunidad, con la manera como nosotros tratamos las cosas. Hoy mismo, o Ripcílio incluso habló, ¿no? Que salió en el aire que yo no estaba consiguiendo conectar, intenté con el ordenador, nada, ¿no? Entré, la sala no estaba abierta, porque o Ripcílio también estaba teniendo problemas ahí. Y cuando logré entrar fue con el móvil, ¿no? Y estoy con el móvil hasta ahora. E não sou muito hábil com o imóvel, não vejo nada aqui, só sei que a vezes nem sei se estou sendo visto, né? Então, pero estas coisas ocorrem, como o Ripcílio ha dicho. E que hacemos nós outros? É que, lógico que nos preocupamos, somos responsáveis, Ripcílio é uma pessoa responsável, eu também sou, não? E aí nos quedamos preocupados, pero calmar o coração e ir adelante com a tarefa que temos que cumprir conforme é possível. Porque as coisas não têm que ser como queremos, as coisas são como são. E aí nos adaptamos a lo que é necessário, verdade, Ripcílio? E vamos levando a coisa hacia adelante, conforme nós podemos. Tal cual, hermano Carlos. Así es. Gracias. Aquí tiene otra preguntita. Dice, un padre que abandonó a sus hijos y luego con los años se arrepiente, pero desencarna, ¿cómo es su regreso al mundo espiritual? Mira, o arrependimento é uma coisa muito positiva, mas não é suficiente, porque temos que reparar os enganos que hemos cometido. E que ocorre? Se chega aí arrependido, com o interesse de fazer a reparação, então vai ser acolhido no mundo espiritual, e a la vez que se adapte aí, vai, então, pedir naturalmente que quer assistir a la família, que quer amparar a los hijos, que quer seguir amparando a la esposa e, né, que quedou e tal, e vai receber a oportunidade, se tem o verdadeiro interesse, se quer mesmo, é o que vai passar. E se não tem condições de auxiliar,
Entonces va a estudiar, va a prepararse en el mundo espiritual para poder dar ese soporte, este auxilio a aquellos que él no ha sabido, mientras estaba encarnado, dar el soporte, el amparo que podría y debería de haber dado. Es la ley divina, no nos castiga, no hay castigo en la ley divina. Hay la oportunidad de la reparación siempre. Lo que nos castiga es nuestra conciencia. Cuando nosotros no actuamos conforme la ley divina, entonces nuestra conciencia hace este balanceo y ve que no hemos cumplido con la ley divina. Entonces entramos en un proceso a veces de remordimiento, de arrepentimiento. Y ahí en el arrepentimiento hay dos caminos, ¿no? Uno es arrepentirse y buscar la reparación, la corrección, y el otro es sumergir en el proceso de culpa y que entra en la autopiedad y de creer que no podemos solucionar. Y esto es horrible. Hay una lección que voy a recomendar, quien esté atento ahí, mira, siempre un boli, un lápiz ahí para apuntar. Lección 90 de Fuente Viva. Fuente Viva, lección 90. Se llama Varonilmente. Creo que está traducido así al español. Varonilmente. Es un mensaje magnífico que trata de esta cuestión del arrepentimiento y de los caminos que podemos elegir después de arrepentirnos. Y ahí deja claro que el arrepentimiento que nos lleva a un proceso de culpa, de estar con remordimientos, con autopiedad, es pérdida de tiempo. Lo que tenemos que hacer es buscar el camino de la reparación y de hacer el bien con las fuerzas que tengamos, porque esto nos lleva a reparar el mal y a sentirnos bien con nosotros mismos. Tiene por aquí otra preguntita, hermano. Dice así, un espíritu que nace con deformidades físicas o deficiencias mentales, ¿se puede esconder un alma elevada? Puede pasar. Hay, a veces el espíritu pide para tener una reencarnación en una situación limitadora. Hay un ejemplo en el Evangelio de Jesús. Hay un ciego de nacimiento que él encuentra y el ciego le pide para curarle, ¿no? Y Jesús le cura. Y así, después los discípulos van a preguntar, Señor, ¿quién fue que pecó para que él naciera de esta forma? ¿Sus padres o él mismo? Mira, si él no existiera antes, ¿cómo iba a pecar? ¿Cómo iba a cometer equivocación? ¿No está ahí claro que los discípulos comprendían con Jesús que el alma existía antes del nacimiento del cuerpo? Es obvio, ¿no? Bueno, entonces Jesús va a responder de una manera inusitada, ¿no? Porque se creía en aquel entonces que cuando uno nacía ciego, con deficiencias mentales, con estos problemas, era por errores de los padres o de él mismo, ¿no? Y ahí Jesús va a responder, ¿no? Esta cuestión de que los hijos pagan por los padres no es verdadera, esta mentira era la creencia que tenía, ¿no? Cada uno responde por sí mismo solamente. Entonces Jesús va a responder así, ni sus padres ni él mismo, porque él así nació para que en él se manifestara la gloria de Dios. Dios mío, ¿de qué se trata? Se trata de una reencarnación a pedido de un espíritu que no tenía el que espiar, porque quería contribuir con la obra de Jesús. Cuando Jesús vino a la tierra, era eso. Entonces era un espíritu que no tenía que espiar nada, no tenía que nacer ciego, pero él pidió para nacer ciego, encontrarse con Jesús y hoy nosotros poder tratar del asunto, que hay aquellos que nacen, que piden misiones de privación, de renuncia, de limitaciones para auxiliar, para contribuir. Isto ocurre com muita frequência. Por isso não podemos juzgar, não, Ripsiro? Não podemos, este está espiando. Não sabemos. A vezes é muito ao revés de esto. Está em uma tarefa, uma missão, não? Así es, hermano. Esta otra preguntita que dice, ¿de dónde se origina la enemistad y muchas veces el odio que se siente entre miembros de una misma familia? En este caso, padres e hijos o viceversa.
Bueno, se origina en el pasado. Allá atrás fueron enemigos, pero uno no se hace enemigo del otro por, vamos a decir, por azar simplemente, ¿no? Ocurre porque tenían convivencia y la convivencia no fue buena. Entonces tiene que convivir otra vez para aprender a respetarse. Y por esto el encuentro es difícil, porque se rechaza mutuamente, no hay afinidad, a veces ni fluídica, ¿no? Y entonces es doloroso estar juntos. Pero han pedido para estar juntos, han programado el mundo espiritual para estar juntos, para justamente superar la problemática y aprender a amarse y quererse. De ahí a la importancia del conocimiento, ¿no? Para poder renunciar. Y es una cosa increíble. Yo estaba mirando una película ayer y un muchacho se había metido incluso en drogas y todo lo más, porque el padre les había abandonado en una situación en que se murió la hermana de él, la hija, y el padre entonces simplemente volvió la espalda para la mujer y el hijo que quedó y se fue, se marchó, abandonó todo. Y ellos se quedaron desamparados. Y el hijo entró en un proceso de odio del padre terrible. Años y años después, ya adulto, ¿no? Va a encontrar el padre, que fue salvado de un suicidio. Iba a tirarse delante de un tren para morir, porque estaba arrepentido por haber abandonado el hijo y la mujer, y se juzgaba no digno de vivir, quería morirse. Le salvaron. Y bueno, resulta que encontró el hijo y bueno, hubo la reconciliación. El padre pidió perdón al hijo y aquella cosa toda, ¿no? Que ya no creía que tenía condición, que quería morirse, pero que como le habían salvado y él estaba encontrando el hijo que le pedía perdón, se reconcilió después de años. Entonces, mira, nadie reencarna para el mal, todos reencarnan para el bien. Isso hay que tener muy claro. Si la persona está viviendo esta situación, busca la forma de perdonar, acepta, no ser el hijo, ser el padre de la forma como es. Y si ya desencarnó uno de ellos, ora, pide a Dios el amparo, la asistencia, genera vibración positiva, elimina el odio, no hace el esfuerzo de no sentir odio, ni rabia, ni rencor, porque esto no es bueno para nadie, ¿no? Lo que de hecho es constructivo es el amor, el cariño, la fraternidad. Nos sentimos mucho mejores. Haz el ejercicio. Busca orar por la persona, la otra, ¿no? Y la oportunidad que tenga, haz alguna cosa positiva. Vê lo que le gusta, más le gusta al padre o al hijo, y espera una oportunidad y haz esta cosa que a él le gusta. Y se reconoce, ¿no? Que en las relaciones nunca hay un culpable. Hay dos responsables. Actúa como responsable, llega y pide perdón, aunque crea que no hizo nunca nada de mal para el otro. Pero aproxima-se pidiendo perdón. Perdóname porque no he sabido comprenderte. Aqui estou e me gostaria muito que não fuera como foi, pero foi e agora vamos pedir a Deus que as coisas melhorem e já está. Y hermano, amar a quien nos ama es lo más fácil, dicen por aquí, ¿no? Este, esta otra preguntita por aquí de nuestra hermana Inírida dice, todos los espíritus o a todos los espíritus se le prepara para encarnar. ¿Cómo se puede responsabilizar a alguien que no recuerda esas instrucciones recibidas? Muy bien. Es muy interesante, ¿no? Esta pregunta sobre la cuestión del olvido del pasado, ¿no? Porque será que nos olvidamos del pasado? ¿Y cómo voy a ser responsable yo si no recuerdo ni siquiera lo que fue programado? No recuerda, solo no recuerda si no pone atención. Porque nosotros cuando dormimos nos desprendemos del cuerpo y si es necesario, encontrándonos con nuestro ángel de la guarda, con los buenos espíritus, espíritus familiares, ellos nos auxilian y nosotros podemos incluso ter acceso a nuestras fichas espirituales, que todos tenemos un cadastro en unas fichas espirituales
que dicen de lo que fuimos, de lo que hicimos, de lo que programamos. Entonces, eventualmente, cuando es necesario, podemos tener acceso a esto. Y tenemos el sueño, las indicaciones, las intuiciones, las inspiraciones de los buenos espíritus. ¿Cuántas cosas tenemos? Pero no nos cerramos, no creemos, no aceptamos que sea así. Entonces, bueno, los espíritus no pueden hacer milagros, ¿no? Las cosas son como son, no son como yo creo. La creencia es cosa, sinceramente, de niños. El espiritismo nos pone muy claramente en el Evangelio según el Espiritismo, creen en Dios, pero sabiendo por qué. Porque si no sabemos por qué, ¿qué vale la creencia? El espiritismo es claro, es objetivo. Mira, no nos recordamos del pasado. ¿Saben por qué? Porque imagínense si yo recordara, me encuentro con una persona que me asesinó en el pasado. Tengo que encontrarme con ella para reconciliar, para perdonar. Pero yo tengo el recuerdo. Yo sé que ella me asesinó, yo no quiero estar con ella. Hoy si es al revés. Si fui yo que causé un daño a una persona y la persona se recuerda que yo le hice el daño, yo quiero aproximarse de ella, pero ella no quiere. ¿Cómo va a haber la reconciliación? Entonces ella no se recuerda, yo tampoco, pero nos encontramos y yo siento algo, que tengo que hacer algo bueno para esta persona. Yo no sé por qué, pero yo siento la necesidad. Esto viene de adentro, porque está ahí. Entonces, la otra persona me va a ver y va a quedar desconfiada. No va a pensar, y mira, no sé por qué no confío en Carlos Campetti, no sé por qué, ¿no? Me parece extraño no puedo confiar en él. Pero si conoce el espiritismo, ya va a estar alerta. ¿Y por qué estoy sintiendo esto si no lo conozco, estoy conociendo ahora? Es que lá lo conozco, es cosas de pasado. Hubo una hermanita incluso que esparció por ahí, por muchos sitios, ¿no? Cosas que yo no hice nunca en esta encarnación. Y hay personas que han creído en ella. Y yo entonces meditando, pidiendo a Dios para comprender, tener paciencia, me vino claro, es que ella está hablando de tu pasado, que está confundiendo, ya no eres la misma persona, pero está hablando de una persona que fuiste otra encarnación. De hecho, eras como ella está diciendo ahí, pero ya no eres más. Pero está prendida en aquello, está hablando así. Entonces hay que perdonar, hay que tener comprensión, hay que aceptar a la persona como es, ¿no? Orar por ella, oro con frecuencia, siempre que me recuerdo de ella, oro por ella, porque es una hermana, ¿no? Que está equivocada. Ella me está auxiliando a liberarme de mi pasado de compromisos, porque está hablando mal de mí, ¿no? Yo no puedo hacer nada contra esto, pero ella se está comprometiendo. Mira cómo son las cosas, ¿no? Así que yo no me recuerdo del daño que le hice, pero seguramente le debo de haber hecho algún daño para que ella haga como está haciendo conmigo. Entonces, ahí está. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Tener odio, rencor de ella? No, no quiero, yo no quiero eso. Entonces no voy a tener. Ay, pero está haciendo una cosa muy fea en relación a ti. El problema es de ella, no es mío, y de quien cree en ella. ¿Qué puedo hacer yo? Entonces, vamos a confiar en Dios, no que las cosas son como son y no como queremos. Hay gente que se cree, perdonen, pero mejores que Dios. Porque si fuera yo, todos iban a recordar todo. Sí, el mundo sería un caos, porque entonces las cosas no se resolverían. Es una bendición olvidarse, pero no nos olvidamos completamente. Siempre tenemos una intuición, tenemos un flash de recuerdo, tenemos un indicativo, una inspiración de algún espíritu. Entonces tenemos un indicativo. Mis tendencias de hoy me dicen de lo que fui en el pasado. Estas mis tendencias indican lo que tengo que corregir, lo que debo de perfeccionar, lo que debo de incentivar a hacer más, desarrollar. Son estas tendencias que traigo, son los indicativos de lo que yo he sido y yo tengo que saber lo que quiero ser para poder construir con el esfuerzo, con el trabajo, con la dedicación. Así es, hermano. Por eso es que el mundo espiritual dice que, o cuando preguntan que dónde está grabada la ley de Dios, y el mundo espiritual contesta con sabiduría en la conciencia, ¿no? Entonces, bueno, ahí está nuestra guía, ¿no? Hay otra preguntita que dice aquí, el hermano Ciro dice, lo felicita por su
por su charla y dice que qué le puede informar de los hermanos que no procrearon hijos en esta existencia, y que en su mayoría fueron grandes misioneros como Kardec, Chico Xavier, Simón Bolívar, José Gregorio Hernández, etc. Muy bien. Ocurre, ¿no?, estas situaciones de el espíritu reencarna con una programación de cuidar la cuestión de la familia espiritual, la familia universal. Pero para esto hay que tener condiciones. En relación a esto, nosotros decimos que no podemos volar sin desarrollar y fortalecer las alas. Así que a veces queremos dar grandes vuelos espirituales, pero no estamos preparados para ello y tenemos compromisos. Aí há gente, uma vez um companheiro perguntou, outra anécdota, não, que he vivido. Estava em um encontro espírita em sul de Brasil e em intervalo de almoço vino de los que estavam participando aí, não, e se sentou comigo aí, pediu permisso se podia sentar aí onde eu estava comendo. Eu disse, sim, está a gusto. É que quero fazer uma pergunta para ti. É que eu estou em uma situação muito difícil porque e tu parece que resolviste o problema e eu quero saber como lo hiciste, ¿no? É que eu vejo que Divaldo não tem família, nem Raul Teixeira, e eles fazem o trabalho espírita, não? Pero tu tens família e tu estás fazendo o trabalho espírita, tu viajas, haces as charlas, tens tus compromissos, e como queda a família, não? Como conseguiste isto se tu tens família? E eu lhe digo, bueno, primeiro vamos ajustar aqui um entendimento. Não é que Divaldo e Raul não tenham família. Eles têm. Divaldo tem 600 filhos. Raul Teixeira tem uma obra que tem mais de 200 ninhos, uns 250 ninhos a cuidado. Isto não é família? Isto é mais grande que uma família normal e comum, não? Ah, pero no, es que no es de la progenitura, bueno, sabes cómo es las cosas, ¿no? Mira, entendemos conforme nuestras posibilidades. Entonces yo le dije, mira, yo sí tengo mi mujer, tengo mis hijos, ¿no? Y yo te digo que cómo es que yo hago. Yo concilio con mucho diálogo, con mucha conversación, con mucho respeto, ¿no? Y vamos haciendo conforme es posible. Hay cosas que no es posible hacer, entonces no hago, no puedo hacer. E há outras que sim, que é possível fazer, então nós hacemos. Sempre com muito diálogo, com muita conversação, com muito respeito. Todo combinado e sempre em el entendimento. É o que buscamos, não? E agora, se não é possível, bueno, nosso primeiro compromisso é com a família, com sanguínea em primeiro lugar, pero temos um compromisso também com a família universal. Se podemos conciliar isto, magnífico. Pero a vezes não podemos sair volando, porque as alas não estão fortalecidas. Se vão fortalecer quando cuidemos bem da família consanguínea. Cumplamos o papel de padres, de madres, que foi, a vezes, por isto que hemos reencarnado. É que a vezes queremos fazer coisas que não estão na programação. A vezes pode passar isso. Se estamos querendo fazer e não é possível, então hagamos o que é possível. Porque lo posible es lo que fue programado. Y vamos superando los límites despacito. Si depende de nosotros, vamos superar y vamos a hacer. Si no depende solo de nosotros y no es posible por las cuestiones de la relación que tenemos, entonces hagamos lo posible. De la mejor forma posible. E eu digo assim, então, só para ter a conclusão desta pergunta. Uma pessoa reencarnou para ser um colaborador em el centro espírita. Ele era para trabalhar em um grupo mediúnico, era para hacer umas charlas aí de quando em quando em el centro e conduzir um grupo de estudo. Esta era a programação dele. Pero ele quer ser o presidente. Tanto hace que se convierte em presidente del centro. Não era sua programação. Ele quitou a alguém de aí para poder fazer isto. Está assumindo um compromisso que não era suyo e está deixando de fazer o que era programado para ele fazer. Como chegará ao mundo espiritual? Havendo sido presidente do centro espírita. Chegará fallido, porque não era esta sua programação.
todo indicava o que tinha que fazer, pero ele quiso, incluso sacar as pessoas, falou e tal, e conseguiu ser presidente porque foi convencendo a gente e tal, não? E aí, que é o que passa? Então, a vezes, está indicado para nós o que é, pero queremos, vamos fazer se é possível. Não é que não vamos buscar tentar superar os limites, que hace parte de tentar superar os limites, pero dentro de umas condições que não sejam de violência, de alteração, ¿no?, de la situação que estamos vivendo, a vezes por persecução de algo que a veces no está ni siquiera en nuestra programación. Así es, hermano, por eso es que se dice que el principal prójimo siempre está cerquita, ¿no? Nosotros creemos que vamos a hacer defensa civil, por allá lejos, ¿verdad? El principal prójimo lo tienes allá al ladito siempre, y esa es la principal tarea, ¿no? Dice, lo saluda el hermano Adonai de Valencia, dice que muy ocurrente sobre lo de Chico y la anécdota de la hija de la señora que no aceptaba el espiritismo, pero sí que su hija cambió gracias a él, y lo saluda. La hermana Josefa Zambrano también lo saluda, interesantes narraciones, muy esclarecedor, y le da las gracias. La hermana Marjorie Carmona lo saluda también y hace una pregunta. Los hermanos que no pudieron procrear hijos, que fue por expiación, deuda del pasado, porque no cumplieron bien en otra vida lo mismo de madre, o escogieron no ser padres. Bueno, a veces sí, a veces no pueden, no podemos en la encarnación tener a los hijos en función de los compromisos que en el pasado. En el pasado habíamos programado y no hemos querido de repente. Y entonces venimos en la encarnación con incompatibilidades, dificultades, pero si pasa esto, tenemos siempre el hijo del ajeno que puede estar abandonado, necesitando nuestro concurso. E se queremos mesmo ser mamá, ser papá, vamos saber aproveitar a oportunidade, não? Aunque não sejam consanguíneos. Eu conheci uma pareja, não? Hoje ele está desencarnado, e ela não estava podendo engravidar, não. Eles tentavam e não conseguiam. Então, passado um tempo, adotaram um ninho. Assim que adotou, ella engravidou e nasceu um ninho. Então, tinham dois. E aí surgiu uma circunstância, não, de surgir outro ninho, lo adotaram também. E ela engravidou outra vez. Agora, então, 4 não nasceram, já eram 4. Passado um tempo, não muito, outro ninho, não, para adotar, apareceu outra vez. E eles sentiram que deveria, não? Então, adotaram mais um. Engravidou outra vez. Ella que não estava podendo engravidar, mira. Então, tuvo 3 que nasceram consanguíneos e 3 hijos que haviam adotado. Um dia, eram todos assim, era uma escalerita, sabe? Uma escalerita. Estavam jogando os ninhos e um senhor foi aí a visitar-les e mira estes ninhos, não? E mira os ninhos. E parece que queria identificar alguma coisa, porque mirava. E eles estavam vendo o homem, porque mirava tanto a los ninhos, de repente se volviu para ele e disse assim para ela: quais de ellos são os suyos e quais não são os suyos? E ela le mirou e disse: como? Não entendo a pergunta. Todos são meus, todos são mis hijos. Não, estou perguntando quais são tus hijos, de hecho, e quais não lo são. Não, pero estou dizendo, todos são mis hijos. E o homem não conseguia entender que para ela não havia nenhuma diferença. Todos eran hijos y siguieron hijos toda la vida. Pero no le dijo para satisfazer a su curiosidad cuál de ellos eran consanguíneos y cuáles no eran, porque era una curiosidad mórbida, ¿no? Es una cuestión que, sinceramente, entonces, cuando no uno quiere ser papá, quiere ser mamá, de hecho, no será por el hecho de que no consiga no tener por su propia progenitura, por cuestiones, ¿no? Cualquiera que sea, que le va a impedir de ser mamá y de ser papá. Si de hecho quiere, puede serlo. Hay caminos para esto, ¿no?
Qué bonito. Pues es que Dios nos da las oportunidades que nos hagan falta, ¿no? Dice así otra preguntita aquí de la señora Consuelo. El padre y 5 hermanos que fueron enemigos en otra vida y vinieron a esta encarnación y no lograron amarse y ahora están todos separados y se odian. ¿Qué pasará con ellos? ¿Será que vuelven a venir otra vez a estar juntos y en qué condiciones? Bueno, são situações que nós não sabemos exatamente, porque pode aí ocorrer muitas coisas, não? Pero necessariamente tendrán que resolver esta questão. E a convivência é a forma. Assim que Deus é tão bueno que les vai dar outras oportunidades, não? Naturalmente, eles mesmos vão buscar isto no futuro, não? Outras oportunidades de, agora, aquele que já esteja consciente, de repente está descobrindo o espiritismo, já pode eliminar o ódio, verdade? Já pode dar o passo em sentido de, aunque de lejos, não poder aproximar-se nem nada disso, já começar a ser os cambios, não? Internos. Então, se algum deles já está desencarnado, se todos han desencarnado, seguramente reencarnarão em futuro, em outras condições, às vezes mais difíceis. E, às vezes, se nesta encarnação se separaram, em uma outra, Deus les vai brindar a forma de não separar-se. Às vezes, se a coisa é muito séria, é o exemplo de los siameses, verdade? E, às vezes, de nascer em condições de que não podem separar-se, porque terão que suportar-se hasta que aprendan a amarse, porque todos tendremos que aprender a amar, es de nuestro destino. Sí, eso nos recuerda al libro muy instructivo, ¿no? Parias en Redención. El final del libro es bastante, Sí, bastante esclarecedor, ¿no? O sea, o amamos o amamos. seguro. Listos. Por eso que el hermano Campetti recomendaba lápiz y papel a mano, ¿no? Sí. Hay otra preguntita por aquí que dice, estos espíritus que se reencarnan con rasgos físicos marcados, ejemplo, los hermanos asiáticos, hindúes, etcétera, ¿es por afinidad grupal? Seguro. Y todos nosotros tenemos nuestras características, ¿no? Y guardamos de alguna manera algunos tipos de características y algunas afinidades. Eu nasci em Brasil, não? Pero eu tenho afinidades com a Espanha, é uma coisa impressionante, não? E quando eu viajo, que eu barro no aeroporto, eu me sinto em casa, eu não sei por que me sinto em casa, não? Em Espanha. Então, nós guardamos as afinidades que hemos tenido do passado, é natural, não? Me sinto muito a gusto e tudo isso em Espanha, com a gente, esta coisa toda. Pero, a vezes, temos necessidade de reencarnar em outros sítios. E aí reencarnamos. E eu estou convencido, por las afinidades que siento, que em el passado remoto, eu nasci em Ásia e fui japonês. E guardei hasta agora certas características, no que me indicam isto, a facilidade de relacionar-me com eles, de aproximar-me, de entender-les, de esta coisa toda, não? Indica que muitos de nós hemos passado por várias nacionalidades, não? Por várias. Y hoy estamos donde estamos por necesidades. La cuestión es que Dios, nuestro Padre, nos va dando la oportunidad para que podamos ir ampliando nuestras afinidades. Vamos a ver. Nosotros en la Tierra somos todos espíritus más o menos afines, que tenemos características similares y por esto estamos en la Tierra. Por ejemplo, los espíritus dicen que todos los que estamos en la Tierra estamos en expiación. Es una característica. Todos expiamos los que estamos aquí en la Tierra. Este planeta es un planeta de expiación y pruebas. En esta situación, los que estamos aquí tenemos esta característica en común. Y hay ciertos rasgos que caracterizan el que es terrícola, que es habitante del planeta Tierra. Y los que vienen de otros mundos acaban absorbiendo lo que es característico de aquí, ¿no? Pero también guarda lo que trae de otros mundos, de donde han venido, por más tiempo que pase.
Bueno, el sentido de todo esto es que, estando todos en la Tierra, tenemos características que son comunes, pero hay características que son más, digamos, evidentes, ¿no? Del europeo. Entonces, normalmente el espíritu va a buscar estar ahí reencarnando y naciendo, pero esto no le impide de, por una necesidad de ganar experiencia, de ampliar sus condiciones y tal, nacer en Asia, nacer musulmano y así sucesivamente, incluso para poder aprender y aprender a respetar, ¿no? Y entonces son cuestiones que devemos de mirar dentro de uma visão mais ampla. Somos cidadãos do universo, hijos de Deus. Toda a humanidade que habita o universo, todos são nossos irmãos, hijos del mismo Padre, del mismo Deus. Vamos guardar características por certo tempo. Normalmente, quando somos inferiores, temos características bem acentuadas. À la medida em que vamos avançando, vamos flexibilizando, vamos ampliando nossos potenciais, nossas condições, hasta chegar à condição de um espírito puro. Espírito que alcança o ápice, como Jesus, que aqui estuvo entre nós, segundo Emmanuel, o único espírito puro que aqui estuvo entre nós. Imagine-se, não? E quando alcançamos esta condição, somos membros conscientes desta família universal. Amamos incondicionalmente a todos. É o que haremos algum dia. Amaremos incondicionalmente a todos nossos irmãos e humanidade. É o que Jesus faz. Bonito, yo creo que la mayor muestra es bueno, todas esas imágenes que ya nos había dado el telescopio Hubble y que ahora nos está empezando a mandar el telescopio James Webb, donde dice que ahí habían 110.000 millones de galaxias en el universo conocido. Y dice que este número se multiplicará por 7. Entonces, nosotros somos parte de eso, ¿no? Y cada quien tiene sus rasgos y bueno, somos una familia, una misma familia terrena, ¿no? Hay otra, esta pregunta me la mandan a mí al teléfono porque yo pasé esta semana, y le comento, un video que nos hicieron llegar de un caso de una reencarnación en la India, donde un niño, que lo documentó la BBC de Londres, ¿no? Un niño que nació a muy corta edad, él decía que sus padres no eran su familia, que su familia era otra, y él recordaba a su esposa, recordaba a sus hijos y todo eso, pero lo están con la pregunta 217, con la que dice de los rasgos físicos. ¿Por qué? Porque este niño en su existencia anterior había sido asesinado de un tiro en la sien. Y el niño cuando reencarna tiene como una cicatriz en la sien. Entonces esto le están enlazando con la pregunta 217, que dice, en sus diferentes encarnaciones conserva el hombre vestigios del carácter físico de las existencias anteriores. Entonces, a veces sí. Este es un ejemplo, ¿no? A veces sí ocurre. Y hay ciertas marcas, ¿no? que acompañan, que dan ahí registrando y después son pruebas, ¿no? Este es un caso, naturalmente, que Dios permitió para que no hubiera más duda, ¿no? Para la humanidad. En la reencarnación no es cuestión de creencia, es cuestión de hecho. Entonces, yo ni puedo decir que creo en la reencarnación. Me recuerdo, cuando se trata de este asunto, de un senhor espiritista chamado José Jorge, foi um trabalhador magnífico em Brasil, não? Era muito pequenito, muito delgadito, era chamado de pequeno grande homem, porque muito dedicado, não, a las coisas buenas e ao espiritismo. E um dia estávamos em Miami, era um encontro internacional, em el año, creo, 2004. Bueno, el hecho es que ele eu estava sentado aí adelante porque ia falar depois dele, não? E ele, então, começou dizendo, mira, eu estou aqui, vosotros sabéis que estou aqui, porque sou espiritista, lógico, me invitaram para falar aqui da reencarnação, mas eu quero deixar muito claro a todos vosotros, havia umas 300 pessoas em salão, que eu não creio em la reencarnação. Então, foi aquele, oh! Eu, incluso, mirei hacia atrás, a ver a reação do povo, não? Eu escutei um oh,
Y él dijo, calma, calma, no me tire huevos podres ni tomates podres, calmen, yo voy a explicar. Yo de hecho no creo en la reencarnación. ¿Sabéis por qué yo no creo? Porque yo sé que existe. Entonces, si yo estoy convicto, yo sé, no necesito creer más. Entonces, las cuestiones del espiritismo, y Kardec dijo esto, el espiritismo es una cuestión de convicción personal, ¿no? Entonces, somos espiritistas por convicción, o no somos espiritistas. Esta es la cuestión, estamos aprendiendo y ahí de repente vamos a hacer en algún momento. Entonces, la reencarnación no es más cuestión de creencia, porque está demostrada, evidenciada por muchos hechos. Y ahora aparece este niño, después de todo. ¿Cómo dudar ahora, no? ¿Cómo dudar de esto? Él reconoció, hay pruebas, se encontró con la antigua mujer, reconoció los hijos todos, habló con ella de cosas de la intimidad de ellos que nadie más sabía. Bueno, es el inconsciente colectivo, entonces va a explicar. La cuestión del inconsciente colectivo es más mirabolante para explicar do que la propia reencarnación. Qué bueno, hermano. Hay varias preguntas. Yo le voy a proponer hacer un corte, por lo menos con las 5 que tengo aquí, que es la que falta. Y la demás la vamos compartiendo por el chat. Si quiere, usted la va posteriormente contestando, ¿no? Dice así esta. A pesar que no recordamos lo que fuimos, cuando regresamos al mundo espiritual, recordamos todos los conocimientos adquiridos. Esto con relación a las ideas innatas. Bueno, nosotros vamos a recordar, sí, pero no a veces de inmediato. La literatura espírita evidencia que a veces nos recordamos normalmente las cosas que están más cercanas y las más lejanas quedan, ¿no? Solo a la medida que vamos avanzando, vamos recordando. Hay un caso relatado por André Luiz, incluso en su obra, de 2 espíritus que querían ascender a mundos superiores. E aí les han perguntado se eles haviam já resolto todas as situações do passado. E eles han dicho, desde lo que recordamos, sí, pero não recordavam todo. E não tinham condições de recordar. Então, foi hecho uma indução magnética. E eles, então, foram volvendo hacia atrás hasta chegar em um problema que estava pendente, que eles não haviam resolto porque não tinham condições espirituais de resolver hasta então. E sem resolver aqui, eu não podia ascender a mundo superior nenhum. Tiveram que programar uma outra reencarnação na Terra para solventar a problemática de muitos siglos passados que estavam pendentes. Assim que não se recorda todo de uma vez. Se vai recordando, especialmente se temos deudas, compromissos muito graves do passado, recordamos hasta onde podemos ir, espiar, reparar, e aí depois volvemos ao mundo espiritual, aí recordamos um tramo mais atrás, aí volvemos a reencarnar, resolvemos a situação, e aí volvemos, e assim vai, progressivamente. Há alguns que já são espíritos naturalmente mais desenvolvidos e que têm recordo total. Não é comum aqui os ligados à Terra, pero Dr. Bezerra de Menezes, que, según la espiritualidad nos informó, es un espíritu completista. No necesita más reencarnar en la Tierra. La pregunta es, ¿hasta dónde él recuerda? Puede estar seguro que recuerda más que todos los otros que aquí estamos en la Tierra, porque ya es un espíritu que no tiene necesidad de reencarnar aquí, ya tiene condición de recordar todo lo que le ocurrió en la Tierra, incluso lo que le pasó en el mundo anterior donde estaba, porque era capelino, ¿no? Para venir aquí a la Tierra. Todos estos recuerdos los tiene. Y muchos de nosotros que aquí estamos somos capelinos, volvemos al mundo espiritual y ni siquiera recordamos esto, porque a veces no tenemos condiciones de recordar. Cuando tengamos, nos recordaremos todo. Así es, hermano. Yo en lo particular no quisiera recordar lo que todavía no me siento en condiciones de recordar, porque se dice que yo tampoco. Se dice que nosotros somos la mejor versión de nosotros en estos momentos, ¿no? Y viendo la cantidad de efectos que tenemos y busco hacia atrás, bueno, yo no quiero regresiones, no quiero nada de eso porque... Nada, de forma ninguna. Que nos van a dar vergüenza, ¿no?
Hay otras que dice así, se puede decir que hombres como Tesla, Da Vinci, Mozart, etcétera, recordaban lo que ya sabían. Esto con el tema de las ideas innatas, pregunta Víctor. Sí, seguro. Estos grandes missionários traem, não? Se preparam no mundo espiritual, incluso para reencarnar e vir aqui a cooperar com eles os avanços em todos os campos, não seja da ciência, da filosofia, da moral. E são espíritos que quando estão encarnados, eles têm uma intuição muito forte em relação às coisas que sabiam. Diz-se que Ford, que criou o automóvel aí nos Estados Unidos, não? Ele teve um problema, porque os automóveis começaram a cada vez ter mais velocidade e ele tinha que resolver o problema do faro, não? Porque o faro não tinha alcance, tá? E levou o problema para Thomas Alva Edison, para ver que Thomas Alva Edison poderia dizer-lhe. E a Thomas Alva Edison estava jogando com os ninhos naquele momento, não? O jogo de rueda com os ninhos. E ele chegou e escutou o que Ford queria e lhe pediu que aguardara, porque agora ele estava jogando com os ninhos. Em seguida, ele poderia então responder-lhe. E Ford se pôs impaciente, não? Esperando aí, estava impaciente, já estava a ponto de ir-se. Quando Thomas Alva Edison terminou de jogar com os ninhos e chegou a ele e lhe apresentou a solução. E então, que foi não fazer uma forma de fazer reflejo com uma coisa de plata, não? O color de plata reflejando para poder projetar para mais longe, não? Para mais lejos, não a luz direta, pero refleja para ir mais lejos. E então quedou espantado, pero como este homem hizo isso, estava jogando com os niños, como foi? E esta capacidade, não, de pensar, de reflexionar e ter as experiências acumuladas do passado e que vienen quando ele está buscando, viene do inconsciente, porque já havia trabalhado estas questões e no mundo espiritual se preparou para ello antes de reencarnar. Sí, eso me acuerdo de un artículo que sale en los anuarios precisamente de un paisano suyo, ¿no? De un brasilero, Santos Dumont, cómo traía todos esos avances en la aviación, ¿no? Cómo traía esas ideas innatas allí. Hay otra pregunta que dice, ¿qué pasa con las personas que no creen en la reencarnación cuando mueren? Creo que ya esto lo asomó por allí. Sí, bueno, seguirán ahí creyendo que no hay reencarnación. Algunos incluso desencarnan, no, muere el cuerpo y no cree que murió, piensa que sigue encarnado, ¿no? Bueno, vivo sigue, pero no, y a veces está tan agarrado a la cosa material que ni siquiera desencarnó de hecho, ¿no? Pero está en el mundo espiritual y no admite que está ahí, porque como sigue vivo, entonces no cree que ha pasado para la otra dimensión. Son cosas nuestras, ¿no? Algunos no se recordarán. No hay ahí, André Luis describe un caso de uno que desencarna y quiere hablar con Dios. Llega ahí y dice, ¿cuándo es que Dios me va a recibir? Que quiero hablar con él. Porque la creencia de él es que cuando uno desencarna va para el cielo, entonces habla con Dios, puede hablar con Dios. Y está ahí Jesús que dijo que solo los puros de corazón verán a Dios. Y bueno, entonces son cuestiones nuestras, ¿está bien? Que tenemos que ir solventando. Si la persona desencarna y no cree en la reencarnación, nadie le va a violentar para que crea. Ele vai passar por as experiências e tal, poderá incluso passar por el processo de reencarnar sem dar-se conta outra vez, porque há familiares, espíritos que já se desenvolveram mais, que ele quer auxiliar, quer apoiar para seu desenvolvimento, e nadie, os espíritos superiores não violentam nossa consciência, nos deixam ir descobrindo as coisas à medida em que vamos avançando. Agora, alguns desencarnam e aí, quando chegam ao mundo espiritual, já têm um certo nível e se dão conta, ai, Deus mío, então, se estou aqui e os espiritistas han hablado desta questão de reencarnação,
hay mesmo esto, y va a investigar, va a buscar y va a ver que sí. Entonces ya cambia de posición. Nos recuerda a tío Divaldo, como le dice nuestro querido hermano Juan Félix, ¿no? Que en una de sus reuniones decía que hasta las personas que no creen en la reencarnación se reencarnan, que no nos preocupáramos. Sí. Más o menos. No depende no depende de creencia. Tal cual. Hay una que está pasando por aquí por el chat y no la quiero dejar pasar, de Víctor Colmenares. Dice: buenas noches, me gustaría su opinión de las constelaciones familiares en el espiritismo. No sé si domina. Sí. Bueno, es una manera de ver, esto no es propiamente espírita, ¿no? Esa es una manera de ver y de entender las cuestiones de las relaciones que existen. Como hemos comentado, ¿no? Todos hacemos parte de la familia universal. Pero hay espíritus con los cuales nosotros estamos más afinados o con los cuales tenemos más compromisos y que hacen parte de esta familia nuestra más directa, ¿no? Esta cuestión de la constelación ahí auxilia a hacer ciertas identificaciones y tal. Pero, sinceramente, ¿no? Nosotros tenemos condiciones, si estamos atentos con el conocimiento del espiritismo, de identificar muchas de estas cosas por la propia observación. Ahora sí, la persona necesita recurrir tranquilamente, pero no es espiritismo, ¿está bien? Son desarrollos de técnicas o de sistemas, de formas, de interpretación, de búsqueda que son válidas, ¿no? Ahí ponemos incluso el ejemplo de la cromoterapia, por ejemplo. Es una terapia alternativa, no es espiritista, ¿no? Y que se han querido traer para dentro del espiritismo, no tiene nada que ver, porque es una medicina alternativa que respetamos, pero no es espiritismo. Ok, así es, hermano. Y está la última que está por aquí, dice: los apóstoles tenían la idea innata de sumisión. Mira, ni todos. Felipe mismo vaciló. Jesús le invitó y él estaba en duda. Pero Jesús le dijo así: yo te he visto bajo la higuera. Entonces Felipe, cuando escuchó a Jesús que le dijo esto, aceptó. Y ahí preguntamos, ¿no? Allan Kardec examina la cuestión como siendo dupla vista, que Jesús le vio a distancia bajo la higuera. Está bien y puede haber ocurrido esto. Pero encontramos también en Carlos Torres Pastorino que el higo es una flor que desarrolla por adentro. Es una flor que se desarrolla hacia adentro, no hacia afuera. Y entonces, cuando Jesús le dice a Filipe, te he visto bajo la higuera, es que Jesús le conocía por adentro y sabía que él era una flor que estaba desabrochando hacia adentro y que no tenía por qué vacilar. Que Jesús le invitaba porque sabía que podía ser apóstolo. Entonces, ni todos tenían esto muy claro, ¿no? Pero algunos no tuvieron ninguna vacilación. Cuando Jesús les llamó, simplemente está dicho ahí, abandonaron todo y le siguieron. Aí algunos entienden que abandonaron todo. No es que abandonaron todo. Pedro siguió pescador, ¿no? Mateo, Levi siguió coletor, ¿no? Trabajaba ahí en la recaudación de impuestos. Pero abandonaron en aquel momento sus ideas, sus convicciones para aprender a respecto de la novedad, de la buena nueva que Jesús estaba trayendo, ¿no? Abandonaron sus convicciones e incluso en aquel momento que estaba ahí, dejaron las cosas y seguían. Y hacían esto, ¿no? Salían a veces para viajar tiempos con él y después volvían y tenía que también que sobrevivir, ¿verdad? Que cuidar de sus cosas. Entonces, era lo que Pablo hizo. Cuando Pablo, que era doctor de la ley, ¿no? Se descubrió, Jesús habló con él, entonces fue para que cómo iba a vivir. Ele foi vivir pela profissão que seu padre era tecelán e ele aprendia, os judíos sempre aprendiam a profissão de los padres. E ele aprendeu a ser tapices e passou toda a sua encarnação fazendo tapices e descia para não ser um peso a los amigos, a los companheiros, porque ganhava então seu sustento para poder sobreviver.
Bueno, hermano, bueno, siguen habiendo preguntas, pero si seguimos no o sea, no vamos a terminar hoy. De todos modos, las vamos a pasar por el grupo para que nuestro hermano Carlos las vaya contestando, ¿no? Y bueno, hermano Carlos, de parte del equipo de Mensaje Fraternal, bueno, primero le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado. Le pedimos disculpas por haber sido así tan atropellado, pues, que salimos sin preparación, directo al aire. Pero bueno, usted es una persona que maneja muy bien, como buen profesor, sabe cómo equilibrar esto. Nosotros estamos muy nuevos en estas cosas también y nos enredamos, ¿no? Pero Vamos a aprender. confiamos en su maestría, ¿no? En dominar todo esto y bueno, eso nos da un poquito de tranquilidad a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, de parte del equipo de Mensaje Fraternal, de la señora Ana, que está allí, ella siempre está calladita, pero está allí, siempre atenta como directora del Muy bien. Espírita. Gran abrazo. Le damos las gracias. Y bueno, de más está decirle que está invitado a una nueva oportunidad. Ya ve por la pregunta que vamos, quedamos en la 221, todavía queda mucha tela que cortar y muchas que discernir, ¿no? Entonces, bueno, esperamos tenerlo nuevamente con nosotros y no Con mucho gusto. despedir esta transmisión, esta clase, sin antes escuchar sus consideraciones finales y le vamos a pedir también que sea usted mismo quien nos haga la oración de cierre. Okay. Luego, bueno, invitarlos a la clase de la semana. Entonces, bueno, le vamos a pedir que nos dé sus consideraciones finales, el favor, que nos haga la cierre y luego hacemos la invitación para la próxima clase. Muy bien. Nuestras consideraciones finales son de gratitud, ¿no? Gratitud a Dios y a gratitud a Jesús, a Allan Kardec, a esta playa de espíritus superiores que apoiam, ¿no?, el trabajo del Consolador Prometido. Agradecer a Mensaje Fraternal, tenemos um carinho muito profundo, ¿no? Agradecer a Alípio Gonçalves, que sentimos sua presença todo o tempo, ¿no? E a Ripciro, Dona Ana e a toda a equipe de Mensaje Fraternal, nossa gratidão e a ti que acompanhaste aí, estuviste fazendo as perguntas, acompanhando com comentários, atento a las explicações, nosso carinho, nossa vibração de muita fraternidade. E nossas considerações finais se confundem com nossa oração, que é também de gratidão. A Deus, nosso Padre, por la bendição de la vida, al Divino Maestro Jesús por renunciar a los páramos superiores de la vida para poder estar con nosotros y rescatarnos del abismo de nuestra ignorancia voluntaria. Agradecer a los buenos espíritus que se dedican al bien de la humanidad, que están siempre apoyando los esfuerzos aún vacilantes que realizamos, y agradecer a la bendición de la familia que tenemos, que tantas veces renuncian para que podamos realizar la tarea espírita. Orar por nuestros hogares, rogando a los benhechores amigos que visitem nuestros hogares, que estabelezcan ahí barreras de protección y que toda nuestra familia sea beneficiada con vibraciones de mucha paz, de mucha luz. Y orar también en este momento juntos por la paz del mundo, por los gobernantes de todos los países, que todos reciban vibraciones de luz, de discernimiento, y que puedan sintonizar con la nueva era, la era del progreso espiritual, de la cooperación en lugar de la competencia, de la fraternidad en lugar del egoísmo, y que podamos unirnos por este ideal de renovación, toda la humanidad. Vibramos por nuestros hermanos que están desencarnando por las situaciones de la pandemia, de tantas dificultades en este período de transición, que puedan estar bien recibidos en el mundo espiritual. Vibramos por aquellos que quedan a veces sufriendo
la ausencia de los seres queridos, que puedan ser fortalecidos también en sus convicciones de que la vida sigue, de que no hay muerte, de que la solidaridad es constante y permanente entre todos los seres que se aman. Y agradecer finalmente a esta oportunidad de estar juntos y que, como Ripciro lo dijo, se repita todas las veces que sea posible, para que juntos podamos seguir tratando de las cuestiones espirituales y poniéndolas en práctica en nuestro diario vivir. Gracias, Jesús, Divino Maestro, gracias damos a Dios nuestro Padre. Y gracias a usted, hermano Carlos, por tomarse el tiempo. Como siempre decimos, esto también es caridad, ¿no? Darse uno mismo, preparar una clase, como usted lo dice. Hoy domingo, que están descansando, pues tomarse el tiempo para compartir sus enseñanzas con nosotros. Eso también es caridad y se lo agradecemos enormemente a usted y a su familia por prestárnoslos hoy domingo estas casi 2 horas que ya tiene con nosotros aquí. Y bueno, no queda nada más que dar las gracias a los hermanos que nos acompañaron en vivo, que nos acompañarán nuevamente por la transmisión en YouTube posterior. Y los invitamos a la clase de la próxima semana, donde estaremos analizando el capítulo 5, ¿no? Consideraciones sobre la pluralidad de existencia. Es un capítulo bastante amplio. Estará a cargo del hermano Álvaro Vélez de Colombia. Y bueno, los esperamos entonces el próximo.